Muy bien, hermanos, vamos entonces a iniciar sesión 5 en esta tarde. El título que nos da el estudio bíblico de la oración en la guía que estamos llevando se titula El Padre Nuestro, parte 2. Seguimos hablando, hermanos, de peticiones. El tema, aunque el título en la guía de estudio dice El Padre Nuestro, segunda parte, el tema sigue siendo las peticiones y las súplicas. Seguimos en ese tema. Entonces dice la introducción: en un mundo donde abundan la inseguridad, el dolor y la distracción, el Padre Nuestro nos da las bases de las cosas que realmente importan. Saber que Dios provee, perdona y protege da tranquilidad a los cristianos que esperan ansiosamente la venida de su reino. En esta lección, el Dr. Sproul explica cómo confiar en Dios, perdonar a los demás y resistir la tentación por nuestro propio bien y por causa de la gloria de Dios. Entonces tenemos ahí algunos objetivos, como en cada sesión. El objetivo número 1 es reconocer una dependencia diaria de la bondad, de la providencia de Dios para nuestro bienestar. 2, mostrar cómo buscar el perdón, pidiéndole a Dios que sea tan misericordioso con nosotros como lo somos con aquellos que nos ofendieron. 3, no sobreestimar nuestra fuerza espiritual contra las fuerzas del maligno. Y 4, reconocer cómo el reino, el poder y la gloria de Dios son solo suyos. Y de nuevo el pasaje clave es el Padre Nuestro. Lo voy a leer tal cual como está aquí en la guía de estudio, hermanos. Dice: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Entonces, el bosquejo de la clase, el inciso A dice: una petición por nuestras necesidades. Y ahí está lo que decíamos, el tema sigue siendo peticiones. Entonces, o súplica, recuerda que lo podemos llamar de ambas maneras. Entonces, una de las cosas que vemos en el Padre Nuestro que Jesús enseñó es que no solo es bueno, sino que nos alienta y nos pide, nos manda que pidamos a Dios por nuestras necesidades. No somos, hermanos, y lo he dicho creo anteriormente en otras sesiones o en algún otro momento, no somos más espirituales porque no le pedimos a Dios. No voy a pedir nada, voy a interceder por mis hermanos, yo no importa. No, hermanos, no somos más espirituales. De hecho, el Señor nos pide que vayamos a Él y le roguemos, le supliquemos y le pidamos por nuestras propias necesidades. Entonces dice el punto número 1 del inciso A: el pan indica nuestra dependencia diaria de la providencia de Dios para suplir las necesidades que son, ojo aquí, básicas y fundamentales. ¿Okay? Entonces cuando vemos el Padre Nuestro que dice danos hoy el pan nuestro de cada día, hermano, no se está refiriendo literalmente a un pan, ¿no? Se refiere a todo aquello que son nuestras necesidades básicas y fundamentales que sostienen nuestro cuerpo mientras vivimos en este mundo caído. Eso es lo que se refiere. No piense usted en un pancito, bueno, que también, Señor, provéelo, pero no solo es eso, es obviamente el alimento, el sustento, me explico, que nosotros necesitamos para nuestras vidas. Y la clave aquí es que debemos entender que esas necesidades que Dios va a suplir son las que son básicas y fundamentales. Hermanos, y a veces tenemos una distorsión en nuestra mente de lo que es básico y fundamental. ¿Okay? Porque vivimos en una sociedad, vivimos en un tiempo, vivimos en un mundo en donde casi que si no tienes internet, hombre, eso es una necesidad básica, dicen. Dices, no, eso no es una necesidad básica. En la sociedad en la que vivimos es absolutamente necesario, lo entiendo. Todo se mueve ahorita a través del internet, claro. Pero básico y fundamental para sostener tu vida, tú no necesitas tener internet para sostener tu vida. Más bien, claro, como todo, ¿no? Hay un buen uso que se le debe dar a esas cosas, pero si estás sirviendo nada más de distracción, como dice el hermano Víctor, hombre, no solo no lo necesitas, deshazte de ello, ¿no? Y hermano, usted se sorprendería de cuántas cosas puede usted ir quitando de su vida
y empezar a acostumbrarse a vivir cada día más con cosas fundamentales y básicas, y se da cuenta que usted no necesita otras cosas, no las necesita. No sé si todos aquí todavía, y entiendo, hermanos, no lo digo a manera de señalar a nadie ni de juzgar a nadie, es un proceso de crecimiento, pero no sé si todos aquí pagan algún servicio de televisión o pagan un Netflix, un Disney, un Hulu, un HBO, un no sé qué tanto. Hermanos, usted no necesita nada de eso, nada de eso necesita. Es que ¿qué van a ver los niños? Los niños no necesitan ver nada de eso, de verdad. Lo que pasa es que si nos acostumbramos a ello, sentimos que es algo básico que hay que tener. Eso no es cierto. No es cierto. Una vez nos preguntaron que cómo lo hacemos con Ana, que qué ve. Y digo, pues sí, no le voy a decir que no ve nada nunca, claro que sí. Pero la realidad es que la tele está pagada porque no pagamos nada. No voy a mentir, la única cosa que sí pagamos, hermanos, es una suscripción a YouTube, porque en YouTube uno puede elegir qué ver. Pero ya está. Entonces, pues ahí uno elige y elige cuándo, ¿me explico? Pero la tele en la casa, casi que la mayoría del tiempo que se utiliza es cuando alguien va a la casa y cantan las hermanas y ponemos allá las alabanzas, hacemos el devocional y a veces, no siempre, ponemos las alabanzas en la tele. Es todo, para eso sirve la televisión. Nosotros seleccionamos qué ver, por supuesto, ¿no? Entonces, hermanos, como ejemplo, hermanos, no quiero decirles, usted tiene que hacer exactamente lo mismo que yo hago, no es el punto. El punto es darse cuenta que hay muchas cosas que a veces tenemos y creemos que necesitamos cuando no son cosas fundamentales ni básicas. Lo que sucede, hermanos, es que nos gusta vivir de manera cómoda y en esa comodidad pensamos y creemos que eso es algo básico. Entonces el Señor nunca nos ha dicho en su palabra o nos ha enseñado que Él va a suplir nuestras comodidades. Él es bueno y misericordioso, incluso si así le place a Él, de darnos cosas para que vivamos de manera cómoda. No está mal tener acceso a ciertas cosas que nos permiten vivir una vida cómoda. Lo que está mal es pensar que eso es algo básico y que si no lo tengo, ay Dios mío, me muero. No. Si está, gloria a Dios. Si no está, no pasa nada. Miren nada más cómo es, ¿no? Sabemos que estuvimos en tiempo atrás acá en nuestro tiempo de oración con más mesas acá, ¿no es cierto? Y de pronto desaparecieron las mesas. Entonces, bueno, ahí hay una, ¿cómo decir? Un conflicto allá entre quién usa el salón y por qué hay mesas, por qué no hay mesas. Yo solo quiero saber una cosa, le decía al pastor que se encarga de toda esta cosa. Si se puede tener las mesas o no. Si se puede, amén. Y si no se puede, ¿sabe una cosa, hermano? No necesitamos mesa. No necesito mesa. ¿No? La verdad que no la necesito. Y uno diría, pero hermano, no, ya sé que es más cómodo tenerlas. Yo no estoy diciendo que no. Pero si me dice, ¿sabe qué, hermano? No se pueden tener las mesas. No, está bueno. Solo quiero saber. ¿Por qué? Porque piernitas tengo, mire, me la pongo acá. No me va a perjudicar en nada. Y así si no tuviéramos sillas, mucho suelo. Ahora, ¿eso estaría lo ideal? ¿Sería lo que nos gustaría? No, pero no me voy a morir si no lo tengo. Ahora, que me diga, ¿sabe qué? No traiga la Biblia. Espérate, eso ya es otra cosa. Eso sí es básico y fundamental, eso no me lo quites. Quítame lo demás, pero eso no. Entonces, hermanos, cuando tenemos bien claro eso, nuestras oraciones cambian porque le pedimos a Dios de acuerdo a su voluntad. Entonces, Señor, las cosas básicas como el alimento, el sustento, ¿me explico? Que nosotros podamos estar en un lugar seguro, son cosas buenas de pedirle a Dios. Trabajo, todo ese tipo de cosas está bien, no es pecaminoso. Número 2, dice, Jesús llama la atención sobre una dependencia diaria, una dependencia total de la bondad, de la providencia de Dios para nuestro bienestar. Entonces, ¿Dios quiere nuestro bienestar? Sí. Y cuando nuestro bienestar, hermanos, es interrumpido porque creemos que otras cosas son necesarias cuando no lo son, el Señor puede decir, ¿sabes qué? No, tienes que aprender a lo que es bueno realmente. Lo que es bueno. Entonces, pero el punto es entender que necesitamos nosotros depender de Dios, hermanos, para todo el tiempo. No note que en el Padre Nuestro dice, danos hoy el pan de cada día. No dice,
Señor, dame hoy lo que voy a necesitar para un año. No dice eso. Dice, Señor, que hoy haya en mi casa lo que es necesario para que estemos bien, para nuestro bienestar, para nuestro sustento. Mañana Dios dirá, hermanos. Eso no quita el hecho de que nosotros debemos ser sabios y planear, claro, pero el punto es que nuestra dependencia es diaria. Piense usted en Éxodo con el maná. ¿Qué les dijo el Señor? Vas a recoger hoy, no guardes más, porque mañana habrá nuevo. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? Muy obedientemente, no recogió nada más. No, ahí fueron y agarremos. ¿Qué hizo? Se pudrió. ¿Ah? ¿Por qué? Porque te estoy diciendo, dice el Señor, tienes que depender de mí todos los días. ¿Ah? Ese era el punto que estaba haciendo el Señor. Ustedes tienen que entender que dependen de mí todos los días. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú agarras maná para 5 días, tú mañana no vas a venir a buscar conmigo. ¿Por qué? Porque vas a decir, ya tengo. ¿Ah? Dice el Señor, no, yo quiero que entiendas que esta es la una parte de la enseñanza ahí, que dependes de mí todos los días para tu sustento. Todos los días. Entonces, hermanos, debemos nosotros entender eso. Que a pesar de que nosotros podamos tener la sabiduría en la bendición de Dios, de planear para un futuro, de guardar, eso está bien, no está mal. De hecho, es sabio hacerlo, pero no debemos olvidar nunca que dependemos de Él. ¿Ah? Si el trabajo va muy bien, no nos olvidemos que es porque Él así en su bendición ha querido darnos trabajo. Y cuando el trabajo va mal es porque Él ha querido así. ¿Ah? Entonces, hermanos, no podemos decir cuando va bien, tranquilos, que esto depende de mí. Miren qué he hecho, soy un gran trabajador, soy muy inteligente agarrando trabajo. No. El Señor le ha placido hacer así por un propósito. Entonces nuestra dependencia debe estar en Él todos los días. Y dice ahí el 3, la palabra providencia proviene de la misma raíz en el idioma español que la palabra provisión y tiene que ver con cómo Dios provee para las necesidades de su pueblo. Ese es un aspecto de la providencia de Dios, hermanos. ¿Okay? La providencia de Dios, como la describe la Biblia, es mucho más profunda, mucho más amplia e incluye absolutamente todo lo que Dios ha creado. Pero uno de los aspectos cuando Jesús está orando con respecto a que Dios nos provea del pan diario es eso precisamente, la provisión de nuestro sustento. Que si usted tiene la Biblia Herencia Reformada, usted tiene un tesoro en las manos, no solo porque es la Biblia, sino porque también se complementa mucho con las cosas de estudio que trae la Biblia. Hay una de ellas, hermanos, si la tiene, anote ahí o busque en la parte de atrás, en el Catecismo de Westminster. Permítame ver si es el Catecismo o es la Confesión. La Confesión de Westminster, el capítulo 5, habla de la providencia de Dios. Si tiene esa Biblia, si no la tiene, hermano, no se preocupe. Ahorita se lo voy a leer, pero si la tiene, está en la página 2067. Fíjese qué dice con respecto a la providencia de Dios. Dice, Dios es el gran creador de todas las cosas y Él sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, conforme a su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Y después de eso hay un montón de versículos que usted puede checar de donde se tomó eso. Entonces así funciona esa confesión de fe, hermanos. Se enseña algo específico acerca de diferentes aspectos de Dios y abajo le dan todos los versículos para que usted vaya y cheque de dónde se tomó eso. Entonces eso, hermanos míos, es lo que significa de manera más profunda y general la providencia de Dios. Normalmente siempre lo conectamos con su provisión y no está mal, eso es verdad, pero no solo la provisión de Dios es lo que o más bien la provisión que Dios hace para nuestras necesidades no es toda la providencia de Dios, sino todo aquello que el Señor controla, dirige, sostiene, gobierna en toda su creación, a sus criaturas y las acciones de sus criaturas, todo eso es providencia de Dios. Y una de esas cosas que estamos viendo en el estudio es precisamente que Él provee para nuestras necesidades. El punto es este. Si Él
controla, dirige, sostiene y gobierna todos los asuntos de su creación, hermanos, no podemos nosotros perder la cabeza cuando algunas cosas en nuestra vida no están saliendo como quisiéramos o no hay en ese momento la provisión que nos gustaría. La realidad, hermanos, es que el Señor nos pide que vayamos a Él y le pidamos. Le pidamos. Entonces, una petición, una súplica al Señor que es bíblica y es buena, es por nuestras necesidades, por el pan, el sustento diario, por las cosas que necesitamos para nosotros vivir en este mundo y depender de Él todos los días. Dice el 4, necesitamos ser conscientes en el día a día que vivimos, nos movemos y existimos por su misericordia, gracia y provisión. ¿Okay? Por eso es que estamos vivos, hermanos. Y nosotros tenemos que reconocer eso. Dele gracias a Dios en esa parte de agradecimiento a Dios. Hombre, hermanos, hay para agradecerle a Dios por horas. Por horas. No le estoy diciendo que todos los días le agradezca horas. Si lo quiere hacer, adelante. Pero el punto es que nunca nos hace falta razones para agradecerle a Dios. Nunca van a hacer falta razones. Siempre hay algo que agradecer. Aún en el peor momento de nuestras vidas, siempre podemos encontrar algo que agradecerle a Dios. Más bien, podemos encontrar muchas cosas para agradecerle a Dios. Número 5 dice, no debemos caer en la trampa de pensar que somos personas hechas a nosotros mismos y que somos capaces de satisfacer todas nuestras necesidades por nosotros mismos. No dice el estudio lo que voy a decir ahora, pero esta es la definición de lo que dice ese punto número 5. No sea necio. Solo el necio puede pensar eso, hermanos. Solo una persona en una necedad puede pensar que depende de sí mismo, que no necesita de Dios, que se puede proveer a sí mismo de sus necesidades. No es cierto. Ni siquiera puede proveerse una persona a sí misma sin depender de otras personas. Es imposible. Ya no digamos de Dios. Piense usted, por ejemplo, estamos aquí sentados. Para estar aquí sentados, comencemos pensando en todas las personas de las que nosotros dependemos para poder estar aquí sentados teniendo el estudio. Solo para que yo esté sentado en esta silla, alguien tuvo que hacer esta silla. Yo no la hice, alguien la hizo. Y no solo la hizo, había que comprarla y alguien la compró. Y para comprarla, pues hubo que haber trabajado para obtener ese dinero. Y así pudiéramos hablar con las cosas físicas y materiales que están aquí. ¿Cuánta gente involucrada y cuánto dependemos los unos de los otros? Solo a nivel humano. Ahora imagínense, todos esos humanos dependen de estar vivos para que hagan las cosas. ¿Y quién les da vida? Dios. ¿Y quién sostiene sus vidas? Dios. Entonces, cada cosa, hermanos, que cuando la analizamos tenemos una profunda dependencia de Dios. Profunda dependencia de cómo Dios hace todas las cosas. Si no, no podríamos ni siquiera estar sentados hablando hoy aquí, hermanos. No podríamos. Entonces es una necedad pensar que somos capaces de satisfacer nuestras necesidades por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces nuestra mente es tan corta y tan pequeña que creemos que nada más por ir a trabajar y tener unos dólares en la mano o en la cartera, ya, yo puedo, yo soy, yo eso. Hermanos, con un resfriado que le dé el Señor, Él lo deja en la cama tirado. Ya está viendo qué hacer, ¿no? Nada más que la alergia ya todo tirado. Sí, entonces es por la gracia de Dios. Dios nos sostiene. Dios nos sostiene. Entonces, esas son las peticiones, hermanos, de nuestras necesidades, ¿no? Vuelvo a repetirlo. Es bueno, agrada a Dios que vayamos a Él en amor a Él como Padre, a pedirle por nuestras necesidades. Está bien. En cosas, recuerde, que son básicas y fundamentales. ¿Okay? Inciso B, otra petición que se le debe hacer al Padre y a Él le agradan son, dice el inciso B, deudas perdonadas. Otra manera de entenderlo para que sea quizá un poco más directo, petición de perdón, pedir perdón a Dios. Y dice el inciso 1, le pedimos a Dios, ahí está la palabra pedir, le pedimos a Dios que sea tan misericordioso con nosotros como lo somos con aquellos que nos han ofendido y herido, y que nos dé la misma cantidad proporcional de misericordia que damos a nuestros enemigos. ¿Okay? Es la parte del Padre Nuestro que dice que nos perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, ¿no? Entonces dice el número 2, por naturaleza somos enemigos de Dios, y cuando pecamos contra Él
cometemos actos hostiles contra su carácter y señorío. Entonces, cada vez que pecamos, hermanos, aún como cristianos, sabemos que el cristiano está en una lucha contra el pecado, pero cada vez que pecamos estamos ofendiendo el carácter de Dios. Y sin embargo, el Señor, en su misericordia, ya vimos ese tema cuando David clamó por misericordia, el Señor no nos trata de acuerdo a nuestras iniquidades, sino que de acuerdo a su gran misericordia, de acuerdo a su gracia y a su bondad. Y dice el punto número 3, si la gracia de Dios está limitada al perdón de nuestros pecados, como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido, estamos en un serio problema. ¿Qué quiere decir ese punto? Quiere decir que cuando en el Padre Nuestro vemos que clamamos al Señor por esa misericordia, como nosotros expresamos misericordia a otros, el punto no es que si tú perdonas, Él entonces te va a perdonar. No eso quiere decir. Porque si fuera así, como dice ahí el punto, estamos en un problema, porque a veces nos cuesta perdonar. Y si de eso dependiera que Dios nos perdone, hermanos, nos vamos todos. ¿Cuál es el punto entonces? El punto es justo al revés, ¿no? Que mi manera de perdonar muestre a los demás el gran perdón que yo he recibido de Dios. Ese es el punto. Señor, que yo pueda vivir de esa manera, en la que el perdón que extiendo a los demás muestre que yo he recibido perdón de ti. Que yo he recibido perdón de ti. Ahora, el punto 4 es bien importante porque este punto muchas veces los cristianos malinterpretamos el perdón de Dios. Y dice, y el perdón que debemos ofrecer a otros. Dice, los cristianos, atención, no están obligados a dar perdón unilateral a cada persona que peca contra ellos, pero deben estar listos para perdonar en el momento en que alguien se arrepienta. Súper importante, hermanos, súper importante. Un mal entendimiento del perdón cristiano nos lleva, hermanos, a que muchas veces somos heridos y lastimados de una manera que es desagradable a Dios, pero nuestra mente está, no es que tengo que perdonar. ¿Okay? No, claro que estamos llamados, como repito, a extender ese perdón de la misma manera en que nosotros hemos sido perdonados. Pero hay una condición que el Señor habla en la Escritura y es esta, que la persona esté arrepentida. A veces conectamos el perdón de una manera que no debemos. ¿A qué me refiero? Guardar rencor en contra de alguien. Eso está mal. Eso está mal. Eso no se debe hacer. Un cristiano no debe guardar rencor por otra persona, no importa quién sea esta. No maltratar a una persona, hablarle mal o ser grosera con ella o con él simplemente porque como a mí me hizo, yo también le voy a hacer. Claro que eso está mal. Pero el perdón cristiano, hermanos, tiene que ver con que nosotros podemos tener una relación sin obstáculos de comunión con los demás. El pecado, hermanos, en nosotros hizo una brecha, hizo un abismo entre Dios y nosotros y no podíamos tener una relación con Dios. Nos perdona a través del Señor Jesucristo, esa brecha se cierra, ese obstáculo desaparece y ahora podemos estar en paz con Dios y tenemos una relación con Él de comunión. Del mismo modo, cuando nosotros estamos hablando de manera horizontal, de cristianos a otras personas, de cristianos a cristianos, debemos expresar ese perdón, es decir, no debe haber un obstáculo que impida nuestra comunión, pero cuando una persona peca contra nosotros, si esa persona no está dispuesta a restablecer esa comunión sin obstáculos con nosotros, hermanos, no podemos hacer nada. En mi corazón no le voy a guardar rencor a la persona, ni lo voy a mirar mal, pero si no hay una reconciliación real por parte del arrepentimiento del otro, aunque yo en mi corazón lo haya perdonado, en el trato diario no es lo mismo. No es lo mismo. Y el Señor nos enseña y el estudio enseña que un cristiano no está obligado a tratar de la misma manera a una persona que pecó contra mí si esa persona no ha querido buscar una reconciliación conmigo. Aclaro de nuevo, no es que lo voy a mirar mal, no es que le voy a guardar rencor, no es que le voy a ser grosero, simplemente que necesitamos, del mismo modo en que Dios nos dice venid y estemos a cuentas, necesitamos una reconciliación. Si eso no se da a causa de que la otra persona diga, perdóname, ¿no? Bueno, yo no le guardo rencor,
pero se dañó esa relación. Y si el otro no quiere, la otra parte no quiere trabajar para que esa reconciliación se dé, no hay mucho que nosotros podamos hacer más que estar listos para perdonar cuando la persona venga, hermana. No, no se puede. No se puede. No se puede. Entonces, cuando nosotros, hermano, cuando nosotros dejamos pasar una falta de arrepentimiento y reconciliación de la parte que ofendió y lo tratamos o la tratamos exactamente igual, no estamos ayudando a esa persona a que vea de qué manera Dios demanda que nosotros nos tratemos los unos a los otros. Y por el contrario, lo que estamos haciendo es dando un mensaje de que como soy cristiano, me puedes pasar encima y hacerme lo que quieras. Y eso no es agradable a Dios. Piensa en esto. Voy a volver a poner como por milésima vez el ejemplo de los hijos. Usted le enseña a su hijo, ¿no? A que debe respetar a los demás, a que debe ser educado, a que debe ser educada, todo eso. ¿Okay? Pero hermanos, a nadie de nosotros nos gusta ver que abusen de nuestros hijos. ¿Usted qué le va a decir? No, mire, nosotros somos cristianos, déjese que me le peguen en la cara y le insulten y que... No estoy diciendo que le enseña que ve y acaba con él. No ese es el punto. No ese es el punto. Pero el punto es que hay que enseñarle que, hijo, hay algo que hacer, ¿no? Hay algo que hacer. Tú no puedes vivir dejando que esto suceda, ¿ah? Porque no es así como al Señor le agradan las cosas. Entonces, es una línea muy delgada, hermanos, entre enseñar a nuestros hijos a ir y cobrar venganza y a decir, hijo, tienes que aprender a defenderte, a poner un alto a las cosas cuando hay que ponérselas de una manera cristiana. ¿Ah? Entonces, hermanos, del mismo modo que nosotros seamos dañados por la falta de arrepentimiento o de reconciliación de otra persona, Dios no se agrada de eso y decir, mira mi hijo, qué cristianazo es, porque no. Cuando el perdón es unilateral, hermanos, es un perdón que no es el perdón cristiano. El perdón cristiano necesita, ¿okay?, que haya dos partes que se quieran reconciliar. ¿Okay? Entonces, eso nos sirve de ambos lados, hermanos. Si alguien ha pecado contra mí, debo estar listo para perdonar. Para que cuando la otra persona venga, yo ni lo dudo. ¿Por qué? Porque ya trabajé mi corazón para otorgar ese perdón. ¿Okay? Pero también, si yo ofendí a alguien, debo entender. Y hermano, yo me declaro igual, he fallado en eso, ¿no? Yo debo entender. Y yo debo hacer la parte que me corresponde para reconciliarme con esa persona. ¿Por qué? Porque aunque la otra persona me trate como que nada pasó y digo, ay, qué bueno, no pasó nada, sigamos adelante. Pero eso no es agradable a Dios. A Dios le agrada que haya un proceso de reconciliación en donde la parte que ofende viene y dice, perdóname. Y el otro dice, te perdono, hermano, y ya estamos bien. Pues cuando eso no se da, no es un perdón cristiano, se llama perdón unilateral. ¿Okay? Y no es el perdón que debe ser. Entonces, de nuevo, dice ahí, debemos estar listos para perdonar en el momento en que alguien se arrepienta. Si esa persona no se arrepiente, esa relación quedó dañada y hasta que no se trabaje para sanarla, ahí va a estar. Y parece que no, pero ahí va a estar. Dice el punto 5, al hablar del perdón, Jesús une nuestra relación vertical con el Padre y nuestra relación horizontal con las personas. Ahí está. El ejemplo que debemos seguir para hablar del perdón es el ejemplo de Dios. ¿Okay? Un poquito de esto decía, hermanos, en la prédica. No sé si a alguno le tomó por sorpresa, lo había escuchado. Y yo les decía en la prédica del domingo pasado con respecto del amor, que el amor no es incondicional. Eso viene del mundo. Hay una condición para la cual Dios perdona. ¿Okay? Y uno a veces se choquea, ¿cómo es en serio? Claro que es en serio. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios no puede perdonar a expensas de su justicia. Dios no puede decir, te voy a perdonar con un perdón del mundo, en donde dice, no importa mi justicia, ¿no? Solo te voy a perdonar porque te quiero perdonar. No. Hay algo que se requiere. Y si ese algo que se requiere no está, no puede haber perdón.
¿Qué nos dice la Escritura, hermanos? ¿Y qué enseña la Escritura? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, con todo el amor que nos tiene Dios, ¿no?, había un requisito que cumplir: derramamiento de sangre. Si no, no hay perdón. Gracias a Dios que nos dio a su Hijo Jesucristo, y Él es el que cumplió con eso. ¿Ah? Y porque Él cumplió con eso, entonces ahora el Señor nos puede perdonar. Entonces, por eso les decía en la predicación, ¿ah?, ¿cuál es el amor de Dios? El amor de aquellos que están en su Hijo Jesucristo. Porque Él derramó su sangre para pagar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque esa es la condición para que haya perdón de pecados. Si no, no hay perdón. Entonces, cuando decimos, el amor de Dios es incondicional, entiendan, hermanos, de nuevo, ya hablamos de esto. Para expresar el gran amor que nos tiene Dios, hablamos así. Pero si somos realmente bíblicos, debiéramos decir, a pesar de mi pecado, aun cuando yo era pecador, el derramamiento de sangre que se necesita para que haya perdón de pecados lo hizo Cristo. Y por eso es que el Señor puede perdonarme. Porque si no hay eso, no hay perdón. Pero Dios es amor, sí, pero también es justicia. Y le repito, si el Señor no va a pasar por alto su justicia para perdonarnos, se tenía que cumplir la condición. Por lo tanto, el amor de Dios no es incondicional. ¿Ah? Como dicen en el mundo, ¿no? Dios te ama tal y como eres. Y no, Dios nos ama, sí, pero a pesar de lo que somos. Y de hecho no nos deja así, por eso entramos en un proceso de santificación. Porque Dios nos ama, sí, pero imagínense, ¿no? Llegamos todos sucios y Dios no dice, te voy a dejar así. No, nos ama tanto, de hecho, que nos limpia de toda maldad. Entonces, hermanos, es de esa manera en que funciona el perdón cristiano, el perdón bíblico, y nosotros debemos aprender a expresar ese perdón bíblico. Hermano. A veces uno en el mundo perdona y se la vuelven a hacer a uno y uno, no, ya no te perdono, pero pues la Biblia también nos manda a perdonar hasta 70 veces 7. Pero recordemos una cosa bien importante, que ¿en qué contexto ha dicho eso? Pedro dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 70 veces 7? Perdón, sí, hasta 70 veces 7. No, hasta 7 veces. Y yo os digo, dice Jesús, no les digo 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, las que hayan, que no vaya a sacar cuentas y decir, 1, 2, 3, ya, se te acabó, te las estoy contando. No, la idea es las veces que sean necesarias. Sí, como hermanos. Y ahí está en donde, hermanos, la cosa se pone delicada, en el sentido de que el mundo espera que como somos cristianos nos pueden pasar por encima y usted no diga nada que es cristiano. No, la verdad es que no es lo que enseña la Biblia. De nuevo, no significa que voy a guardar rencor, que voy a estar en contra de la persona, no debo pagar mal con mal, pero debo ser sabio en qué hago y qué no hago, ¿no? En otra ocasión escuché también, ¿no?, que aquel pasaje en donde nos dicen que si te piden llevar una carga por 1 milla, tú llévala 2, el que te pida, dale, el que te pida la capa, dale también el bordón, y todo ese tipo de cosas. Entonces, viene una persona que sin conversa, oye, préstame dinero. Mira, creo que no te puedo ayudar con eso. Oye, pero tú eres cristiano, ¿no? Que el que le pida, dale, pues deme. Dices, por favor, hermano, no ese es el punto del pasaje, ni eso es lo que está enseñando. No, lo que está enseñando es tener un corazón listo para ayudar, listo, incluido a los inconversos, por supuesto, pero eso no quita el hecho que nosotros tenemos que desarrollar una sabiduría de Dios para que no seamos, hermanos, tontos. La misma Biblia nos dice eso, ¿no? Dice ser dóciles como palomas, astutos como las serpientes. Entonces dices, ¿cómo es eso? Jesús está diciendo, astutos como una serpiente. Sí, claro, hay que ser inteligentes. Si somos dóciles, sí. Somos mansos, sí. Pero como alguien dijo por allá, pero no somos mensos, ¿no? Hay sabiduría de Dios para hacer las cosas y decir, no, espérate, no, las cosas no son así, ¿no? Y hermanos, debemos de tener claro eso. No creo que en general nosotros nos podemos dar cuenta cuando alguien se está aprovechando de nosotros. Y muchas veces se está aprovechando porque saben que somos cristianos. Y a veces nuestro corazón nos da como que, ¿qué hago? Porque no quiero manchar el testimonio de Cristo. Y lo entiendo.
Pero no manchamos el testimonio de Cristo cuando si alguien se está aprovechando de nosotros y ponemos un alto y decimos, no, espérate, eso no es así, ¿no? No estamos manchando el testimonio de Cristo. De hecho, estamos haciendo lo que el Señor nos manda, que debemos ser sabios y astutos también. Sí. Un comentario rápido, sé que la voy a ir, al respecto de lo mismo, de que a veces uno tiene que decir no, justamente cuando hay personas así, y a veces la respuesta a veces hacia cuando se le pide a alguien es, no, ahorita no puedo, no tengo, cuando uno sí puede y sí tiene. Entonces es una situación bien difícil para poder dar una respuesta sin mentira. Entonces, ¿nos podrá hablar un poquito en esa parte, ¿verdad? Si se puede? Bueno, esta es la cosa aquí, ¿no? Porque sí es cierto, todos hemos pasado por esa situación y a veces cuando nosotros queremos decir que no a algo, pues para que no se moleste con nosotros la persona, pues echamos ahí una mentirita, ¿no? Como dice el hermano, mira, no, es que no tengo ahorita, o cosas así, cuando, como dice el hermano, la realidad es que a lo mejor sí podría, pero no quiero hacerlo. Entonces, hermanos, esto me recuerda cuando uno está hablando de la palabra de Dios y alguien le quiere cuestionar lo que uno cree de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la cosa? ¿Qué es la cosa que debemos hacer? Simple y sencillamente ser firmes en lo que la palabra de Dios dice. No es lo que yo digo, es lo que la palabra de Dios dice. Y algo similar pasa, hermanos, cuando nosotros somos cuestionados con nuestras acciones. Y en este caso específico, ¿no? De ayudar a una persona o no ayudarla de acuerdo a la sabiduría que yo quiero tener para tomar esa decisión. Y es que, hermanos, debemos entender que hay que desarrollar una mentalidad de siervo. La razón por la cual yo no puedo ayudar a una persona muchas veces, o más bien no la ayudo, es porque yo veo por la Biblia que no debo hacerlo. Y simplemente debo ser lo más sincero que yo pueda y lo más honesto que yo pueda. Mira, mi Señor dice así, o mira, tú sabes que soy cristiano y lo que yo tengo ni siquiera puedo contar con ello como mío. Yo soy un administrador de las cosas. Y perdóname, discúlpame, pero no es algo que yo vea que a mi Señor le agradaría que yo hiciera. Y ya está. Y hermanos, es fácil decirlo aquí, ¿no? Tener a la persona enfrente es diferente. Pero por eso debemos desarrollar esa mentalidad de soy un siervo. Entiende que soy un siervo. ¿Ah? Y te tengo que decir esto, mira, discúlpame, pero soy cristiano y así. El Señor me pide que yo administre sus cosas de manera sabia y no veo cómo ayudándote es algo sabio en este momento para mí. ¿Ah? Más fácil es decir, mira, no puedo, mira, déjame pensar, déjame chequear, voy a hablar con mi esposa, y echando la culpa luego a la esposa cuando no dice nada. Pero y sí, hermanos, todos hemos caído en eso, la realidad, ¿no? Ahí sí hasta le quiere preguntar a la esposa, ¿no? Pero hermanos, lo más honesto y bíblico es decir, como cristiano que soy, debo ser sabio en administrar lo que tengo y en este momento no veo cómo es sabio ayudarte en eso. Discúlpame, no puedo hacerlo. Y ya está. Porque, hermanos, y a lo mejor alguien puede tener una respuesta quizá más sabia que la que les estoy dando, pero en lo que yo veo en la Biblia, en la manera en que trato de ser sabio con una respuesta, hermanos, eso es lo que yo diría. Porque es mi Señor. La realidad es que es esa, es porque no puedo ofender a mi Señor haciendo algo como esto. Sobre todo cuando a alguien a lo mejor le piden una ayuda de algo que uno sabe que al final va a ser de pecado, ¿me explico? Y dices, no puedo hacerlo, discúlpame, pero no puedo. ¿No? O tal vez decir, no te puedo apoyar en esta situación, como, bueno, tenemos casos, ¿no? De como cuando alguien se quiere venir y le hablan a uno que voy para allá y que préstame, cuando sé que esa persona va a cruzar ilegalmente y eso pues está violando las leyes. Ay, son situaciones incómodas. Sí. No de enojo de que estoy diciendo incómodo, sino más bien es cómo te explico, cómo te digo que no puedo esto porque estoy pecando. Entonces, correcto. Sí, se necesita eso que usted acaba de decir, ¿verdad? Sí. Sabiduría y tener ese corazón de siervo para poder expresar con sinceridad bíblica que no puedo apoyar en esa situación.
Y creo que ayuda mucho, hermanos, que nuestra vida en general refleje esa vida de siervo. Porque no es que en ese momento te acordaste que eras siervo, ¿no? Pero para otras cosas, como que si tú fueras el Señor de todo lo que tienes. Pero cuando nuestra vida en general va reflejando que somos administradores de lo que Dios nos da, entonces ya nos van conociendo de decir, no me sorprende que me hable así, porque así se dirige esta persona en su vida, en todo lo que yo veo. Hermana. De manera personal, en una situación así, yo lo que digo es, voy a orar y si Dios me da permiso, como decir, entonces sí, pero por ejemplo en mi caso, las personas que a veces piden mi ayuda, pues es mis familiares en la carne. Correcto. Entonces, correcto. Ellos, es una manera también de mostrarles a ellos que yo no dependo, aun cuando yo sea la que trabaje, Dios es el que provee y lo provee para una situación específica. Si en algún punto Él lo proveyó para proveer a esa necesidad que ellos tienen, el Señor va a enseñar. Entonces es también parte de mostrarles a ellos de quién uno depende, a quién nosotros servimos y toda, o sea, nuestra dependencia de Cristo y que Él tiene el control de todo y a Él es a que le damos cuentas. Sí, hermanos, y es eso, ¿no? En la vida en general debemos de aprender a desarrollar esa mentalidad que nos lleve a vivir así. ¿Ah? Uno se levanta a veces y dice, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Ya les preguntaba al Señor, me explico, de cómo debes llevar tu vida en ese aspecto. Estamos hablando ahora mismo, ¿no? De un poco ahí nos enfocamos en un tema en donde cómo manejar esa situación. Y creo que todos tenemos en mente que hemos vivido, nos ha pasado lo que dice el hermano Junior, ¿no? Se nos pide ayuda. Y cuando decimos se nos pide ayuda, muchas veces económica, ¿no? Y es en cierta parte triste porque es rara quizá la vez en donde se nos pide una ayuda espiritual, ¿no? Más que nada ellos ya tomaron una decisión y en su decisión está que necesitan dinero. Entonces te dicen a ti, hey, ayúdame con esto porque lo necesito, ¿no? Y es triste esto, pero en realidad, hermanos, es que en todas las cosas debemos ser así. Debemos de considerar lo que yo tengo por la gracia de Dios. Yo soy el administrador de esas cosas. Yo no puedo decidir simple y sencillamente porque ahorita se me dio la gana de hacer las cosas así. Debo ser sabio en cómo usar lo que el Señor me da. Y creo que lo mencioné también la sesión anterior, o no me acuerdo cuándo, pero muchas veces, hermanos, la falta que nosotros percibimos de lo que tenemos es en realidad falta de sabiduría para administrar lo que Dios ya nos dio. Tal vez no necesito más, sino ser más sabio en lo que ya tengo. Entonces ahí es donde aplica también es este tema de el que es fiel en lo poco es puesto en lo mucho. Porque si en lo poco uno no es fiel, ¿cómo se le va a confiar algo a alguien que es más? ¿Por qué? Porque Dios nos ve tal cual como eso, administradores de lo que es de Él. Y dice, a este administrador le doy poco y hace un relajo. ¿Cómo le voy a dar mucho? ¿No? Entonces, igual, no estoy diciendo que porque somos buenos administradores el Señor está obligado a darnos, no. Lo que estoy diciendo es que en su misericordia, en su voluntad, Dios provee y con lo que nos da debemos ser sabios, porque entonces quiere decir que nuestro corazón está en el lugar correcto. Muy bien, hermanos, vamos a parar aquí. Vamos a entrar el próximo miércoles, si Dios así nos lo permite, en el inciso C. Pero por el momento paremos aquí y seguiremos hablando de peticiones. Todavía hay más peticiones que tenemos que ver. Vamos a orar para despedirnos. Señor y Padre, te damos las gracias por tu misericordia, Señor, porque eres bueno, Señor, por tu gracia. Señor mío, ayúdanos, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad siempre. Y en este tema de la oración, Señor, queremos ir a depender de ti, Señor, como nos has mostrado por tu palabra que debemos hacerlo. Tú eres nuestro Padre. No dependemos de nadie más, Señor, sino de ti. No dependemos ni siquiera de nosotros mismos, Señor, sino de ti, que eres bueno, Señor, para proveernos. Ayúdanos a entender, Señor, y actuar, Padre, de tal manera que te honremos aún en nuestras peticiones, Señor. Gracias, Señor, porque es de gran aliento saber
que como hijos que somos tuyos, Señor, por la obra de Jesucristo en la cruz, nuestra dependencia está en ti, Señor. Y que, Padre Santo, tú te preocupas, Señor, y te ocupas de tus hijos, proveyendo lo que es necesario, Señor, para su sustento, Padre. Y ayúdanos a entender que, Señor mío, tú nos proveerás de acuerdo a tu bondad y misericordia en esas cosas que son básicas y fundamentales, Señor. Gracias, Padre, una vez más te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.